Atreus nació en las hostiles laderas del monte Targón y fue bautizado en honor a una estrella de la constelación de la guerra, conocida como Pantheon. Desde temprano supo que estaba destinado para la batalla. Como muchos de su tribu, entrenó para unirse a la orden militar de Rahok, los Rahorak. A pesar de no ser el guerrero más talentoso, de alguna manera Atreus prevaleció, poniéndose de pie, ensangrentado y malherido tras cada combate. Con el tiempo, desarrolló una feroz rivalidad con un compañero recluta, Pailas. No obstante, sin importar cuántas veces lanzaron a Atreus contra la roca, él volvió a incorporarse. Pailas estaba sorprendido por su resistencia implacable, y mediante la sangre derramada en los círculos de entrenamiento, nació una verdadera hermandad. Atreus y Pailas estuvieron entre los Rakors que se enfrentaron a una incursión bárbara y sobrevivieron a la emboscada que aniquiló al resto de sus hermanos. Cuando el aspecto del sol se rehusó a destruir a los invasores, Atreus y Pailas juraron capturar el poder del aspecto con sus propias manos y escalaron hasta la cima del monte Targón. Como muchos antes que ellos, subestimaron qué tan arduo sería el ascenso, lo cual hizo que Pailas desfalleciera poco antes de alcanzar la cumbre. Solo quedó Atreus, y cuando los cielos se abrieron lo convirtieron en huésped de un aspecto divino, con el poder que requiere la venganza. Sin embargo, quien regresó a Rakor portando una lanza y un escudo que relucía con grandeza celestial, no era un hombre, era el aspecto de la guerra reencarnado, era Pantheon. Tras juzgar a Atreus como un guerrero indigno, quien solo había conocido la derrota, el aspecto se apoderó de su cuerpo para alcanzar sus propios fines, tareas consideradas demasiadas poderosas para ser ejecutada por un mortal. Desterrado a los rincones más recónditos de su propia mente, Atreus soportó visiones confusas mientras el aspecto exploraba el mundo en busca de los Darkin, armas vivientes creadas en una era pasada. Con el tiempo, el Darkin Atrox, quien deseaba la cima de la montaña, incitó a pelear a Pantheon, no lejos del monte Targón. Su pelea ascendió en furia hasta los cielos y arrasó con los ejércitos del hombre que se encontraban abajo, hasta que ocurrió lo imposible. La espada matadioses del Darkin atravesó el pecho de Pantheon, un golpe tan fuerte que borró la constelación de la guerra de los cielos. Pero mientras el aspecto se desvanecía, Atreus, el hombre a quien había considerado débil, despertó una vez más. Empalado en la espada de Atrox, con el poder menguante de las armas del aspecto, tomó una bocanada de aire y le escupió al Darkin en el rostro. Atrox miró con desdén a Atreus y lo dejó morir. Horas después, mientras los cuerpos descendían, Atreus se incorporó, adolorido, trastabillando en su camino de vuelta a Rakor, dejando una estela de sangre. Tras una vida de derrotas, su voluntad para vivir y su furia ante la traición fueron suficientes para esquivar la muerte, que incluso había acabado con el propio aspecto de la guerra. Atreus se recuperó en la casa de Pailas, bajo los cuidados de la viuda de su amigo, Hyula. Ahí, Atreus se percató que había pasado su vida entera en busca de las estrellas, sin considerar lo que yacía debajo. A diferencia de los dioses, los mortales peleaban porque debían, sabiendo que la muerte los esperaba. Era una residencia que veía en todas las formas de vida, las amenazas interminables. Cuando se enteró que los invasores bárbaros amenazaban los asentamientos del norte de Rakor, incluyendo la finca de Hyula, a pesar que faltaban meses para que fuera capaz de levantar tan solo una lanza, Atreus estaba decidido a terminar con esta plaga con sus propias manos, por lo que se puso en marcha con las armas apagadas del aspecto. Atreus cayó en cuenta que había sido Atrox quien condujo a los bárbaros hacia Targón, y si bien
Los consideraba enemigos. Se parecían demasiado a los Rakor. Eran mortales que habían sufrido durante los combates entre poderes mayores. Atrox sintió una rabia fría hacia los Darkin y los aspectos. No había diferencia entre ellos. Ellos eran el problema. Atreus se posicionó entre los bárbaros y Atrox. El Darkin, al reconocer el golpeado escudo y la lanza del aspecto derrotado, solo pudo burlarse. ¿Qué esperanza tendría Atreus sin el poder de Pantheon? Pero a pesar que los golpes de Atrox lo hicieron caer de rodillas, una y otra vez, la voluntad de Atreus avivó la lanza del aspecto al escuchar los lamentos de quienes lo rodeaban. Con un salto poderoso, asestó un golpe que cercenó el brazo que sostenía la espada del Darkin. Tanto la espada como el Darkin cayeron al suelo, y solo Atreus permaneció de pie, contemplando cómo la estrella que le daba su nombre resplandecía de nuevo entre los cielos. En ocasiones, Atreus anhela regresar a la finca de Hyula, pero ese día juró hacerle frente a los aspectos, los Darkin, ascendidos, demonios y todo aquel que esgrima un poder tan grande que solo sirva para destrucción. Tras renunciar a su propio nombre, se convirtió en el nuevo Pantheon, con las armas del aspecto alimentadas con la voluntad de combatir que solo existe frente a la muerte. El Pantheon divino había desaparecido, pero la guerra encontró nueva vida en un mortal.